Cuando Dios le dice ataca, no le dejaba dudas de lo que David tenía que hacer. Era una dirección estratégica. Y cuando le dice libra a Keila, la palabra original librar se traduce salvar, David los libraría físicamente y es una figura de cómo Cristo nos libra espiritualmente y cómo las personas pueden ser libres del ataque de Satanás a través de su fe en Cristo Jesús, creyendo en el Evangelio. ¿Sabe? El apóstol Pablo ora por los creyentes de Colosas para que aprendan a tener dirección espiritual en sus decisiones. Él oraba para que sean llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y estas palabras tienen que ver con la capacidad de un creyente para aprender a discernir sabiamente la voluntad de Dios y tener una dirección correcta de parte de Dios. ¿Qué tenemos que decidir? Saben, a la hora de decidir el joven necesita tener dirección divina, no del mundo, no de sus compañeros, no de la corriente del sistema, sino una dirección que viene directamente del cielo. Ahora, ¿cómo hacemos para tener dirección divina? Para encontrar una compañera, un compañero, para poder casarte. Señor, ¿cuál es tu dirección? Quizás te estás orando en medio del ministerio para pedirle a Dios dirección, para saber a dónde ir. Señor, ¿cuál es tu dirección? Quizás tenés que tomar una decisión de acuerdo a tu trabajo, a tus recursos, y necesitamos dirección de parte de Dios. ¿De dónde viene la dirección divina? Bueno, en primer lugar viene de la palabra de Dios. El profeta Jeremías en su llamado, capítulo 1, versículo 11, dice, vino a mí palabra de Jehová. ¿Sabes? Esto es fundamental. Siempre la dirección viene de la palabra de Dios. Cuando Pablo oraba a los colosenses y hablaba que sean llenos de toda sabiduría, siempre la sabiduría viene de la palabra de Dios, del temor de Jehová. No es una sabiduría humana, no tiene que ver con elementos y convicciones humanas y filosofías vanas de los hombres. Tiene que ver con los principios de la palabra de Dios. Si querés tener dirección divina, necesitas en oración buscar la guía de la palabra de Dios. Es imposible decidir bien desconociendo la Biblia. Es imposible tomar decisiones correctas de acuerdo a la voluntad de Dios, porque uno se empieza a hacer preguntas. Por ejemplo, en esta decisión que debo tomar, ¿hay un mandamiento de la palabra de Dios? En esta decisión que tengo que tomar, ¿hay algún pecado que estoy haciendo o algún mandamiento que estoy quebrantando? ¿Hay una directiva específica de la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia respecto a esto? Necesitamos aprender a conocer la palabra de Dios para tomar decisiones sabias. La dirección de la palabra, la dirección de la oración. Qué ejemplo maravilloso el de Saulo de Tarso cuando se encuentra con el Señor mismo en el camino a Damasco y la primera oración que hace es pedir dirección de parte de Dios. Él dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sabe? Esta es la oración que tenemos que hacer cada uno para pedir dirección. Muchas veces decidimos en forma humana y después que tomamos la decisión, pretendemos que Dios santifique una decisión que tomamos dejándolo a Él afuera. Yo lo veo todo el tiempo. Veo jóvenes que me presentan su novia y yo les pregunto, ¿y cuánto tiempo oraron? No oramos, pero ahora le estamos pidiendo a Dios que bendiga. ¿Sabes? Con Dios no se maneja de esa manera. Cuando tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios, cuando no consultamos a Dios, irremediablemente vamos a pagar las consecuencias de no haber orado. ¡Qué maravilla es aprender a buscar dirección a través de la oración! La dirección del Espíritu Santo, claro, primero la palabra, luego la oración, la dirección del Espíritu Santo para tomar decisiones sabias. Hechos capítulo 15, versículo 28, dice que los hermanos, luego del concilio de Jerusalén, llegaron a una conclusión. ¿Y qué frase maravillosa está en la Biblia? Dice, pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, consiervos. Esta frase nos habla de la dirección divina, de gente que pasó tiempo en oración, de siervos que buscando la verdad de la palabra de Dios sienten que además de la confirmación de la Biblia, de la palabra, además de haber buscado en oración, el Espíritu Santo confirma. Pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Sabes?
El Espíritu Santo mora en nosotros desde el día de la salvación. Es el mismo Espíritu el cual nos estorba y nos marca cuando estamos haciendo cosas que desagradan a Dios. Es el Espíritu Santo el que nos da luz para entender la palabra. Es el Espíritu Santo el que toca nuestro corazón y lo quebranta cuando, escuchando la voz de Dios en un mensaje, en un programa de radio, sentimos que el que habla no es el predicador, sino Dios mismo. La dirección del Espíritu Santo, la dirección de las circunstancias. Allí la palabra de Dios nos dice en el libro de los Hechos que cuando el equipo misionero pensaba ir hacia Asia, tienen la visión de un varón macedonio que dice: pasa y ayúdanos, en una visión de noche, y las circunstancias implican que tenían que ir para Europa, y se van hacia Europa y fundan la primera iglesia en Europa, que fue la iglesia de Filipos. Las circunstancias de la vida, aprendiendo a entenderlas. Claro que Dios nos habla a través de las circunstancias, Dios nos dirige a través de los consejeros. Miren qué maravilla es tener mentores y consejeros. Hablaba con un joven querido que después de mucho tiempo de estar lejos del Señor, ahora encontrado con Cristo, transformado por Él, deslumbrado por la palabra, me decía: ¿sabes? No quiero tomar ninguna decisión más fuera de la voluntad de Dios. Ya me equivoqué mucho. Ora por mí, porque quiero que Dios me lo muestre. Dirección. Quizá me estás escuchando y no ha sido una constante en tu vida buscar la dirección de Dios. Bueno, este es el primer principio que nos va a ayudar a tomar decisiones correctas. En segundo lugar, decisión. El versículo 4 ve nuevamente a David a través de las dudas de su ejército, consultando una vez más a Dios, y la respuesta de Dios es contundente: levántate, desciende, que yo entregaré a los filisteos. Capítulo 23 de 1 Samuel, versículo 4. David consulta y Dios confirma y le quita las dudas que le habían puesto sus valientes. Lo que Dios le está diciendo es: obedece. ¿Sabes? Cuando Dios muestra su voluntad, muchas veces nosotros no respondemos al desafío de obediencia. Dios le aclara a David: los voy a entregar en tu mano. Ese verbo entregar en el original tiene sentido de un regalo. Se utilizaba para explicar un regalo, y lo que quería decirle Dios a David es que la victoria sería no por las fuerzas de David y sus hombres, sino sería un don divino. Él entregaría a los filisteos para que él pueda librar a Keila. Dios le estaba asegurando la victoria de antemano. Lo que ellos tenían que hacer era levantarse y obedecer. ¿Saben? Esto me hace pensar en la historia de Josué conduciendo al pueblo a la tierra prometida. Allí en el capítulo 3 del libro de Josué encontramos el cruce del Jordán. Y allí vemos un mandato de Dios de que los sacerdotes tenían que ir y mojar sus pies en el río Jordán, que se desbordaba en aquel tiempo, y el pueblo venía detrás. Es notable. Dios le había asegurado a Josué que esto iba a ocurrir, pero él tenía que obedecer, y los sacerdotes tenían que obedecer, y estaban todos de pie a la mañana, y el río no se había abierto. Pero cuando los pies de los sacerdotes se mojaron en la orilla, el río se abrió. El milagro ocurrió como resultado de la obediencia. ¿Sabes? Dios nos habla por su palabra, nos toca, nos marca claro, pero cuando nosotros empezamos a posdatar la obediencia, a demorar, la desobediencia llega en lugar de la obediencia. ¿Sabes? Cuando uno se demora, muchas veces termina desobedeciendo a Dios. La voluntad de Dios no es solamente dirección, es también decisión, es obedecer. Si Dios te ha mostrado la dirección de una novia, un novio que no es cristiano y que tenés que cortar, no demores más. Obediencia. Si hay amigos del mundo que están arruinando tu vida y Dios ha sido claro hablando a tu corazón, no demores más. Obediencia. Si Dios te ha llamado a dejar pecados, no demores más. Obediencia. Si Dios te ha llamado a servirle, a consagrar tu vida a Él, no demores más. Obediencia.
Si Dios te está mostrando claramente su voluntad, no demores más. Obediencia. Hoy Dios nos dice, levántate, yo entregaré en tu mano. ¿Saben cuando el apóstol Pablo cuenta en el capítulo 22 su testimonio? Habla de cómo Ananías, aquel varón piadoso, que ora por él para devolverle la vista, le dice, Saulo, ¿por qué te detienes? Levántate, lava tus pecados y bautízate y comienza a servir al Señor. Esa pregunta es la que Dios nos está diciendo en este tiempo. ¿Por qué te detienes? Obedece al Señor. Toma la decisión con coraje y fe. Pide al Señor que te ayude. Las decisiones requieren no solo dirección, sino también decisión, obediencia. Pero hay un tercer principio que surge de la tercer consulta que hace David, y es convicción. Está en el versículo 9, y dijo David a Abiatar, dice la palabra, trae el efod. Claro, Saúl, en lugar de estar agradecido a David, porque había libertado a Keila de la mano del opresor, ignora la valentía y el coraje de David, y engaña al pueblo y lo lleva para prender a David. Entonces David llama a Abiatar, aquel sacerdote que había huido de la matanza y había llegado con su efod, y consulta por tercera vez a Dios. El efod lo llevaba el sacerdote en su pectoral, le llevaba hasta las faldas, y venía con 12 piedras identificadas como el Urín y el Tumín. Esto lo encontramos en Éxodo 28 o en Números 27. Esto guiaba al pueblo a la voluntad de Dios. ¿Cómo Dios le confiaba y le confirmaba al sacerdote su voluntad? Bueno, no lo sabemos concretamente. Si le hablaba el corazón, si brillaban las piedras. Lo cierto era que el sacerdote tenía la convicción que lo que compartía para David era palabra de Dios. Y esto tiene que ver con el tercer secreto, el tercer principio, que es convicción. ¿Sabes? David confirmó que Saúl lo atacaría, que los de Keila lo entregarían, y con la convicción de que Dios había hablado, decide huir. ¿Sabes? Para decidir correctamente hay que tener convicciones espirituales, convicciones bíblicas. Siempre vas a ser sometido a la encrucijada de decidir de acuerdo a las presiones del mundo o de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenés que ser un joven con convicciones, con principios. Pablo exhorta a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14, diciendo, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Ese verbo persuadir significa convicción, y de que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Que sabes, para decidir bien, necesitar tener principios espirituales. Y las preguntas llegan. ¿Por qué tengo que tener una vida de pureza? Porque la palabra de Dios lo enseña. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dice el apóstol Pedro, que os apartéis de fornicación. ¿Por qué no tengo que tener relaciones prematrimoniales si todo el mundo lo tiene? Precisamente porque la voluntad de Dios es la santificación, porque la Biblia nos habla de apartarnos de la fornicación, de huir de las pasiones juveniles. ¿Por qué no tenemos que mentir como mente todo el mundo en un mundo lleno de mentiras? Porque tenemos convicciones espirituales, porque la palabra de Dios, dice el salmista, me aparté del camino de la mentira, escogí el camino de la verdad, porque la palabra de Dios dice que los labios mentirosos son abominación a Jehová, mas los que dicen verdad son su contentamiento. ¿Por qué no mantenemos los rencores y el odio en la vida? Porque la Biblia nos habla de que debemos confesar las ofensas los unos a los otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, dice la palabra, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Principios y convicciones espirituales. ¿Por qué no mantenemos el enojo con las personas por tiempo indeterminado, como es algo común en medio del mundo? Porque el apóstol Pablo escribe a los Efesios, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar
al diablo. Podríamos seguir una y otra vez confrontando en decisiones de la vida y explicando la profunda necesidad que tenemos de tener convicciones cristianas. Jóvenes con convicciones. Quizás has sido presionado en la sala de tu universidad. Quizás has sido presionado en medio de esos amigos que te llevaron a pecar. Quizás has sido presionado en medio de negocios oscuros para deshonrar a Dios. Quizás has sido empujado por las pasiones desenfrenadas y en tu noviazgo estás deshonrando a Dios. ¿Cómo aprender a decidir de acuerdo a la voluntad de Dios? David buscó a Dios y aprendió la dirección divina. Necesitas buscar siempre la dirección de Dios. Aprendió a obedecer. No prorrogues más, no demores más lo que Dios te viene hablando. Obedece ya. La obediencia tiene premio. Y finalmente, convicciones bíblicas. Aférrate de la palabra de Dios para que en medio de la oscuridad resplandezca como una luz en medio de las decisiones. Podés decir como dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Para terminar, me gustaría invitarte allí donde estás a que puedas buscar la dirección de Dios. Quizá tengas que confesarle al Señor que lo dejaste de lado. Quizás has llegado en medio de este tiempo con una mochila, una tremenda carga en tus espaldas, de fracasos tras fracasos. Quizás estás cargado de culpas por haberte equivocado tantas veces. Bueno, este es un tiempo de oportunidad. Este es un tiempo de restauración. Este es un tiempo en el cual podés venir a la presencia de Dios y si confesás tus pecados, dice la Biblia que Dios es fiel y justo para perdonar todos tus pecados y librarte de toda maldad. Y podés pedirle al Señor que a partir de ahora querés aprender a decidir a la voluntad de Dios. Vamos a orar. Quiero invitarte a que puedas orar conmigo allí donde estás. Y si me escuchaste y estás lejos de Dios, cargado de malas decisiones, ora conmigo y volvé al Señor. Si me estás escuchando y nunca le pediste perdón por tus pecados a Jesús, si no le abriste las puertas de tu corazón, ora conmigo e invítale a Jesús a que sea tu Salvador. Decile a Dios así: Señor Jesús, en este tiempo te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón por tomar tantas decisiones equivocadas, por haberte fallado una y otra vez. Señor Jesús, vuelvo a ti. Oh Señor, aquí estoy, abro mi corazón para recibirte como mi Salvador. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta el próximo programa. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.